Ven, sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 49. Moroni. Capítulo 10. Lección asignada del 14 al 20 de diciembre de 2020. Titulado Venid a Cristo y perfeccionaos en Él. Al concluir su lectura del libro Mormón, considere el buscar un renovado testimonio del Espíritu Santo de que es verdadero. Al hacerlo, anote las impresiones que reciba. Anote sus impresiones a continuación. El libro de Mormón comienza con la promesa de Nefi de que Él nos mostrará que las tiernas misericordias del Señor se extienden sobre todos aquellos que a causa de su fe Él ha escogido. El libro cierra con un mensaje similar de Moroni, cuando se disponía a sellar los anales. Él nos invitó a recordar cuán misericordioso ha sido el Señor. Aun si solo pensáramos en las muchas misericordias registradas en el libro de Mormón, eso nos daría muchísimo en qué pensar. ¿Qué ejemplos le vienen a la mente? Usted podría meditar en la forma misericordiosa en que Dios condujo a la familia de Leí por el desierto y a través de las grandes aguas. Las tiernas misericordias que Él manifestó a Enós cuando su alma tenía hambre de perdón. O bien, la misericordia que tuvo para con Alma, un enconado enemigo de la iglesia, quien llegó a ser uno de los defensores más audaces. Sus pensamientos también podrían volverse a la misericordia que el Salvador resucitado manifestó al pueblo cuando sanó a sus enfermos y bendijo a sus niños pequeños. Quizás lo más importante es que todo esto le puede hacer recordar cuán misericordioso ha sido el Señor con usted, porque uno de los propósitos principales del libro de Mormón es invitar a cada uno de nosotros a recibir la misericordia de Dios. Una invitación expresada con sencillez en las palabras de despedida de Moroni, al decir él: venid a Cristo y perfeccionaos en Él. Como subtítulo: puedo saber la verdad mediante el poder del Espíritu Santo. Esto es correspondiente a Moroni, capítulo 10, los versículos del 3 al 7, que dicen lo siguiente: He aquí, quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente que las leáis, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán, hasta el tiempo en que recibáis estas cosas, y que lo meditéis en vuestros corazones. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas, por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Y cualquier cosa que es buena, es justa y verdadera. Por lo tanto, nada que sea bueno niega al Cristo, antes bien, reconoce que Él existe. Y por el poder del Espíritu Santo podréis saber que Él existe. Por lo que quisiera exhortaros a que no neguéis el poder de Dios, porque Él obra por poder, de acuerdo con la fe de los hijos de los hombres, lo mismo hoy y mañana y para siempre. La promesa de Moroni, registrada en Moroni, capítulo 10, los versículos del 3 al 7, que ya leímos en este bloque de lectura, ha cambiado la vida de millones de personas en todo el mundo. ¿De qué modo ha cambiado la suya? Ya sea que usted desee obtener un testimonio del libro Mormón o bien fortalecerlo, la invitación de Moroni se aplica también a usted. Al leer o meditar en estos versículos, pruebe el leerlo prestando una mayor atención que nunca antes. Podría examinar cada frase y hacerse preguntas semejantes a las siguientes. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puedo hacer esto mejor yo?
¿Qué experiencias he tenido con esto? ¿Cómo me ha manifestado el Espíritu Santo la verdad del Libro de Mormón? Piense ahora también en alguien que necesite escuchar su testimonio de usted acerca del Libro de Mormón y medite a continuación. ¿Cómo ayudará a esa persona a procurar su propio testimonio? Medite brevemente. Como subtítulo: No neguéis los dones de Dios. Esto es correspondiente a Moroni, capítulo 10, los versículos del 8 al 25. Hay muchas maneras en que una persona puede negar los dones de Dios. Algunos niegan hasta la existencia de esos dones. Otros niegan tener dones espirituales, mas los reconocen en otras personas. Hay otros que los niegan esos dones simplemente por descuidarlos o por no desarrollarlos. A medida que lea o estudie Moroni, capítulo 10, los versículos del 8 al 25, busque las verdades que le ayudarán a descubrir sus propios dones espirituales y a usarlos con mayor poder para bendecir su propia vida y la de los demás. A continuación se leerá Moroni, capítulo 10, los versículos del 8 al 25, que dice lo siguiente: Y además, os exhorto, hermanos míos, a que no neguéis los dones de Dios, porque son muchos y vienen del mismo Dios. Y hay diversas maneras de administrar estos dones, pero es el mismo Dios que obra todas las cosas en todo, y se dan a los hombres por las manifestaciones del Espíritu de Dios para beneficiarlos, porque, he aquí, a uno les dado por el Espíritu de Dios enseñar la palabra de sabiduría, y a otro enseñar la palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, y a otro una fe sumamente grande, y a otro los dones de sanar por el mismo Espíritu, y además a otro obrar poderosos milagros, y además a otro profetizar concerniente a todas las cosas, y además a otro ver ángeles y espíritus ministrantes, y además a otro todo género de lenguas, y además a otro la interpretación de idiomas y diversas clases de lenguas. Y todos estos dones vienen por el Espíritu de Cristo, y vienen a todo hombre respectivamente, de acuerdo con su voluntad. Y quisiera exhortaros, mis amados hermanos, a que tengáis presente que toda buena dádiva viene de Cristo. Y quisiera exhortaros, mis amados hermanos, a que recordéis que Él es el mismo, ayer, hoy y para siempre, y que todos estos dones de que he hablado, que son espirituales, jamás cesarán, mientras permanezca el mundo, sino por la incredulidad de los hijos de los hombres. Por tanto, debe haber fe, y si debe haber fe, también debe haber esperanza, y si debe haber esperanza, debe haber caridad también, y a menos que tengáis caridad, de ningún modo seréis salvos en el reino de Dios. Ni seréis salvos en el reino de Dios si no tenéis fe, ni tampoco si no tenéis esperanza. Y si no tenéis esperanza, os hallaréis en la desesperación, y la desesperación viene por causa de la iniquidad. Y Cristo verdaderamente dijo a nuestros padres: si tenéis fe, podréis hacer todas las cosas que me sean convenientes. Y ahora hablo a todos los extremos de la tierra: si llega el día en que dejen de existir entre vosotros el poder y los dones de Dios, será por causa de la incredulidad. Y ay de los hijos de los hombres si tal fuera el caso, porque no habrá entre vosotros quien haga lo bueno, no, ni uno solo, porque si hubiere entre vosotros quien hiciera lo bueno, será por el poder y los dones de Dios. Después de haber leído o estudiado estos versículos en este bloque de lectura, piense en cómo va a buscar conocer qué dones ha recibido de Dios, o cuáles desea Dios que usted busque, y medite a continuación. ¿Por qué es importante tener presente que toda buena dádiva viene de Cristo? Medite brevemente.
Piense también en el consejo que nos da el elder John C. Pingree de los 70. Él mencionó: entonces, ¿cómo llegamos a conocer nuestros dones? Podemos consultar nuestra bendición patriarcal, preguntar a las personas que mejor nos conocen y reconocer personalmente lo que naturalmente podemos hacer bien y lo que disfrutamos. Más importante aún, podemos preguntarle a Dios. Él sabe cuáles son nuestros dones, ya que fue Él quien nos los dio. Esto es un fragmento del discurso "Tengo una obra para ti", pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2017. También se recomienda estudiar el término dones del Espíritu en la Guía para el Estudio de las Escrituras. Como subtítulo: puedo ser perfeccionado mediante la gracia de Jesucristo. Esto es correspondiente a Moroni, capítulo 10, los versículos del 30 al 33, que dicen lo siguiente: y otra vez, quisiera exhortaros a que vinieseis a Cristo, y procuraseis toda buena dádiva, y que no tocaseis el don malo, ni la cosa impura. Y despierta y levántate del polvo, oh Jerusalén. Sí, y vístete tus ropas hermosas, oh hija de Sión, y fortalece tus estacas y extiende tus linderos para siempre, a fin de que ya no seas más confundida, y se cumplan los convenios que el Padre Eterno te ha hecho, oh casa de Israel. Sí, venid a Cristo y perfeccionaos en Él, y absteneos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad, y amáis a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Y si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, de ningún modo podréis negar el poder de Dios. Y además, si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo y no negáis su poder, entonces sois santificados en Cristo por la gracia de Dios, mediante el derramamiento de la sangre de Cristo, que está en el convenio del Padre para la remisión de vuestros pecados, a fin de que lleguéis a ser santos sin mancha. La admonición de Moroni de venir a Cristo implica más que aprender acerca de Él, o pensar en Él más a menudo, o incluso intentar con más empeño guardar sus mandamientos, aun cuando todo esto es importante. Se trata más bien de una invitación a venir a Cristo en el sentido más completo posible, es decir, llegar a ser como Él es. A medida que lea o estudie Moroni, capítulo 10, los versículos del 30 al 33, que se leyeron ya en este bloque de lectura, fíjese en las frases que le permitan entender lo que significa venir a Cristo completamente, tales como: procuraseis toda buena dádiva, absteneos de toda impiedad, y desde luego la frase: perfeccionaos en Él. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que vengamos a Cristo al llegar a ser tan perfectos como Él es? Busque las respuestas en estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura y medite a continuación. ¿Qué le está diciendo el Espíritu a usted que debe hacer para venir a Cristo y perfeccionarse en Él más completamente? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en el libro de Omni, en el capítulo 1, el versículo 26, donde se menciona: y ahora bien, mis amados hermanos, quisiera que vinieseis a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participaseis de su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a Él, y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda, y continuad ayunando y orando, y perseverad hasta el fin, y así como vive el Señor, seréis salvos. También se recomienda estudiar el término perfecto en la Guía para el Estudio de las Escrituras.
Con esto concluye Ven Sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 49. Moroni. Capítulo 10. Lección asignada del 14 al 20 de diciembre de 2020. Titulado Venid a Cristo y perfeccionaos en Él.